Buenas tardes, estimado público que se encuentra conectado desde las diferentes regiones del Perú. Mi nombre es Jimmy Torres y es un placer darles la bienvenida hoy, miércoles 26 de marzo, a una nueva sesión académica del ciclo de conferencias Miércoles de Gestión Pública. Agradecemos su presencia y compromiso con la actualización profesional en materia de protección de datos personales. Asimismo, saludamos con especial aprecio a nuestro distinguido panel. Doctor Eduardo Luna Cervantes, director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Doctora María Alejandra González Luna, directora de Protección de Datos Personales, y doctora Olga Escudero Vilches, directora de Fiscalización e Instrucción, quienes nos compartirán su conocimiento y experiencia en este relevante tema. Deseo aprovechar un momento, asimismo, para extender un cordial saludo a todos ustedes de parte de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Jimena Pinto Lafuente, quien se encuentra rumbo a la ciudad de Iquitos para participar de otras importantes actividades académicas que beneficiarán a servidores y funcionarios públicos, así como estudiantes de este importante departamento. El tema que abordaremos hoy, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, tiene como finalidad dar a conocer las obligaciones para el tratamiento o uso de datos personales de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, destacando sus principios, derechos y obligaciones. Se abordarán los aspectos clave en el tratamiento de datos personales por parte de entidades públicas y privadas, enfatizando en las nuevas disposiciones sobre protección de datos personales. En relación a las ponencias, he de mencionarles que nuestros expositores contarán con 30 y 20 minutos respectivamente para desarrollar sus presentaciones y posterior a ello se abrirá un espacio para la realización de preguntas, las cuales pueden efectuarla a través de la ventana de preguntas y respuestas de esta plataforma. Presentamos rápidamente entonces a nuestro primer expositor. El doctor Eduardo Luna Cervantes es abogado por la Universidad de Lima y docente en la misma casa de estudios en la asignatura de Derecho Constitucional, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado en la misma disciplina por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Además, es poseedor del Diploma de Estudios Europeos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido funcionario en la Defensoría del Pueblo de Perú, donde ejerció la jefatura del programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción. También se ha desempeñado como vocal del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior, autor de diversas publicaciones jurídicas en las materias de su especialidad. Actualmente ocupa el cargo de director de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El doctor Luna nos presentará el tema, el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Bienvenido a los miércoles de gestión pública, doctor Luna. Buenas tardes. Solamente unos segundos, doctor Luna, para pedir, por favor, que nuestros demás expositores puedan, por favor, encender rápidamente su cámara para poder tener retratar este momento y tenerlo para nuestras publicaciones post-evento, por favor. Gracias, doctora González, la doctora Escudero, y solo nos faltaría ella para poder, ok, por favor, solo unos segundos antes de iniciar con la presentación del doctor Luna. Listo, muchas gracias. Doctor Luna, bienvenido a los miércoles de gestión pública. Buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy, y buenas tardes con todos quienes nos escuchan esta tarde. Por supuesto, mi saludo a las directoras de la Autoridad Nacional de Protección de Datos que me acompañan, María Alejandra González y Olga Escudero. Eh, Tenemos una jornada en la que abordaremos aspectos sustantivos de la Ley de Protección de Datos y, por supuesto, de eh, entrar en vigencia el 31 de marzo y por lo tanto concita ciertamente mucho interés. Así que voy a ir directo a materia y me centraré en los aspectos sustantivos del reglamento. Creo que si tuviéramos que resumir en un breve logo o lema cuál ha sido el sentido, el propósito de esta nueva reglamentación,
podría sintetizarse en lo siguiente, ¿no? Ha sido la de precisar, actualizar, modernizar aquellos contenidos, ¿no?, propios de una norma reglamentaria para que la normativa de protección de datos personales esté a tono con los más altos estándares internacionales. ¿Y esto por qué? No solamente porque la sofisticación de nuestras sociedades, el avance de la tecnología en la era digital, obligan pues a afinar los mecanismos procesales, las herramientas del Estado de Derecho para hacer valer los derechos fundamentales, sino porque evidentemente toda norma con el tiempo tiende a presentar defectos o limitaciones justamente en este propósito, ¿no? Y podríamos decir que hay un propósito ulterior, y es que manteniendo estándares vigorosos de protección de este derecho, podremos asegurar que el Perú, por lo menos a nivel normativo y en lo que alcance a una autoridad montada para ello, es una tierra con un nivel adecuado de protección, ¿no? Un país con un nivel adecuado de protección. Y eso tiene una serie de ventajas, no solo para los connacionales, sino para las empresas que hacen gran negocio internacional, que operan en el comercio electrónico y que tienen que cumplir ciertos estándares para hacer negocio internacional. No abundaré más en estas razones, podríamos hablar varias de orden económico y político, así que vamos de lleno a listar, digamos, las novedades más saltantes de las que me ocuparé en los siguientes minutos. Si hay una novedad, ciertamente, en este reglamento, es que se introduce por primera vez en la normativa peruana la idea de la evaluación de impacto, ¿no? Del impacto que puede tener una vulnerabilidad respecto al tratamiento de datos personales que se realiza. Es un mecanismo preventivo para el tratamiento de datos. Si yo trato datos de salud, por ejemplo, eso tiene que venir aparejado de un diagnóstico de mis procesos, un conocimiento de las vulnerabilidades de los mismos y, por lo tanto, un convencimiento de cuáles son las medidas de protección que debo adoptar para proteger los datos personales. Así que este es un enfoque muy importante que hemos considerado incorporar en el reglamento a modo facultativo, porque va a ayudar a insertar una lógica que siempre se trata en lo que a promoción de este derecho se refiere, ¿no? Anticipar escenarios. También estamos actualizando algunas normas de seguridad de la información, las últimas normas ISO vinculadas a tecnologías de la información, protección de datos, así como la introducción de alguna figura como la del oficial de datos personales, que más adelante me ocuparé. Se refuerza también la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, si bien nominativamente tendrá una aplicación práctica en los siguientes años. Eso es lo que esperamos y es la expectativa. Y también se ha aprovechado la ocasión para simplificar y hacer gratuito el cumplimiento de algunas obligaciones legales, ¿no?, como la inscripción del Banco de Datos Personales. El Registro Nacional de Bancos de Datos Personales está creado por la ley. El reglamento no puede, por supuesto, derogarlo, pero lo que sí puede hacer es facilitar el cumplimiento formal de algunas obligaciones y hacerlo gratuito, que no venía ocurriendo, ¿no? Se pagaba una tasa por la inscripción, por la modificación, por la cancelación de bancos de datos personales, y esto realmente se constituía en una barrera para formalizar a empresas en el tratamiento de datos personales. También hemos moderado algunos tipos infractores, aprovechando la ocasión de este nuevo reglamento. De más está decir, quienes nos han acompañado y seguramente muchos de ustedes que están conectados esta tarde, que esta ha sido una norma ampliamente conocida en su primera versión, que ha sido consultada por la sociedad civil, al empresariado, a gremios, al propio Poder Ejecutivo, al interior del Poder Ejecutivo, que ha pasado todas las validaciones de calidad regulatoria, de impacto que pueda tener esta regulación, y ha pasado 3 rondas en todos los ministerios
levantando consultas, observaciones y más de 800, de hecho, que fueron formuladas desde el ámbito de lo privado, ¿no? Además de reconocimientos y papers muy importantes que fueron remitidos desde la Comisión Europea, felicitando al Ministerio de Justicia por este avance y este paso decidido a la modernidad en el marco de protección de este derecho fundamental. Vamos entonces de lleno a algunas novedades o explicitaciones. Hemos explicitado, le hemos dado ese nombre juris, que es reconocido con carácter universal al principio de transparencia, ¿no? Y decimos explicitado porque la propia idea de cumplir con un deber proactivo, de informarle al ciudadano titular de sus datos personales cuáles son las condiciones en el tratamiento de esos datos y qué derechos puede ejercer, ante quién, dónde están esos datos personales, en qué servidor, si va a haber flujo de datos o no hacia el exterior, es decir, las condiciones de tratamiento, lo que hacen sino es cumplir con un deber material, con un derecho como es el de información, ¿no? Que no requiere para su ejercicio un derecho de acción. No tengo que ejercitar mi derecho de acción para sentir que yo, responsable del tratamiento, me siento sujeto a obligaciones proactivas en materia de información. Y eso es el principio de transparencia, así que le hemos dado ese nombre universalmente conocido. Como es el caso también del principio de responsabilidad proactiva. Si ya la ley y el reglamento todavía vigente nos hablan de responsabilidades de quien hace un tratamiento de datos, de ser diligente, de anticipar escenarios de riesgo y adoptar medidas de seguridad, pues lo que estamos hablando es de lo que universalmente se entiende como principio de responsabilidad proactiva. Y hay varios mecanismos que estamos introduciendo de la responsabilidad proactiva. Ya mencioné el caso de la evaluación de impacto, que es de momento en esta norma de carácter facultativa y por lo tanto para estimular su incorporación, su implementación por las organizaciones, por las entidades públicas, por las empresas, se está además considerando como un factor atenuante de responsabilidad, a la par de la implementación acreditada de los códigos de conducta, ¿no? Que por primera vez se les da un contenido un poco más aterrizado. Así que a eso apuntan estas ideas de los principios. Otra explicitación que se ha hecho es en relación a algunos derechos. La novedad es la portabilidad de los datos personales y creemos aquí que hemos sido muy prudentes en establecer los puntos sobre las sillas, ¿no? Ya hay una base doctrinaria y jurisprudencial que sustenta la idea de que la portabilidad está inserta en la lógica de obtener una copia de la información que sobre mí existe por parte de un responsable. Si se me da una copia, y esto tiene sustento en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo lógico es que esa copia, que normalmente responde a una lectura mecánica, de un formato estructurado, tenga la propiedad de ser portable, ¿no? Portable por el titular del dato. Pero además, si tecnológicamente esto es posible y no implica una carga financiera excesiva, técnica excesiva o irrazonable, poder también exigir que el responsable del tratamiento que porta mis datos pueda remitirlo directamente a otro responsable de tratamiento, siempre que sea esta la voluntad del titular del banco de los datos personales, ¿no? Y esto con la idea de estimular, por supuesto, un mercado, una competencia sana, para atraer, por supuesto, en la provisión de bienes y servicios a distintos titulares por la facilidad de poder portar esos datos de un ofertante a otro, ¿no? Hemos visto lo que ha significado esto en el ámbito de las telecomunicaciones, con la portabilidad de nuestros números celulares y la fluidez con la que se mueve el mercado en materia de telecomunicaciones de una compañía a otra. Así que no hay razón alguna para no darle partida de bautizo a esta idea de la portabilidad como un derecho intrínseco al derecho de acceso al dato personal. Claro está, y el reglamento se ocupa de ello,
que los datos derivados, inferidos o construidos a partir de datos personales, ¿no? Pensemos en calificaciones de estados socioeconómicos de una persona, en un mapa de pobreza, pensemos en historias clínicas, pensemos en reportes financieros, en historial crediticio, en todo aquel dato nuevo que se pueda generar a partir de la construcción, del know-how que pueda implementar una empresa, bueno, eso tiene que responder también a una protección por derechos de autor y en principio, por eso es que se ha establecido como un permiso, sí existe la posibilidad de hacer transferencia también de estos datos, pero quien va a decidir si esta portabilidad de estos datos derivados, inferidos o construidos es posible, sin afectar derechos de terceros, será el propio titular del banco de datos o el responsable del tratamiento, ¿no? Creemos que esto es un primer paso en manos de los propios responsables para también estimular por esta vía el flujo de datos, ¿no? Así que estas son algunas de las novedades. En cuanto a menores, se están repitiendo algunas fórmulas del reglamento actual, la idea de una política informativa, de privacidad, términos y condiciones en un lenguaje claro y sencillo de entender, a fin de recabar el consentimiento de jóvenes adolescentes mayores de 14 años, que son los que claramente pueden brindarlo para efectos de un tratamiento de datos. Sabemos que los adolescentes usan intensamente plataformas de entretenimiento, redes sociales, y es lógico que el reglamento garantice que en un lenguaje sencillo y fácil de entender puedan ellos conocer qué se van a hacer con sus datos, ¿no? Más aún, aprovechando fórmulas novedosas también que plantea el reglamento europeo del año 2016, se introduce la fórmula de los esfuerzos razonables que plataformas y servicios en línea deben realizar siempre que la tecnología disponible lo permita para verificar la identidad de los usuarios, de tal forma que se aseguren que ciertos contenidos sean apropiados para la edad de estos jóvenes, ¿no? Es una fórmula abierta que se verificará acá paso a paso y que ya está dando algunas muestras prácticas en España, concretamente con alguna feliz sociedad con el registro de identidad y el acceso a algunas de estas plataformas a datos limitados justamente para este propósito, ¿no? No hemos querido quedarnos rezagados, sino más bien abrir esta posibilidad para materializarla luego con la práctica. También se están reeditando algunos límites, como por ejemplo la limitación de estas plataformas, de estos servicios en línea, de estos responsables de tratamiento, de recabar datos del grupo familiar a través de los menores, ¿no? No se puede recolectar información, por ejemplo, vinculada a la situación socioeconómica de los padres, ¿no? Es una prohibición que se remarca y por estas y otras razones que ya por tiempo no puedo detallar, consideramos que el reglamento está reforzando el nivel de protección de niños y adolescentes. Como toda norma tiende a envejecer y a no regular ciertos supuestos nuevos que figuran a propósito de los avances tecnológicos, de las nuevas tecnologías, bueno, esta ha sido la ocasión para poner al día también la normativa peruana. Introduciendo en la definición ya de datos personales, la que figura en la ley, en el actual reglamento, los datos derivados de localización, de identificadores en línea, aspectos físicos, económicos, culturales o sociales. O, por ejemplo, los neurodatos o los datos neuronales, los datos que se pueden extraer ya de la mente, del cerebro de una persona que nos permiten anticipar, por ejemplo, estados de ánimo o estados de salud. O la referencia al acto médico como un dato personal sensible, ¿no? Empatando con la legislación sectorial que ya existe, que define pues este acto médico como un dato que es el desarrollado por el profesional de la salud, que involucra el tratamiento, la curación de la enfermedad, diagnósticos, terapias y otros tratamientos. Y esto porque ha sido consistente en el tiempo la referencia, las consultas que hemos atendido desde la autoridad a los datos de salud. Después hay algunas novedades o explicitaciones de criterios ya asentados hace varios años por la autoridad
en los casos que resuelve, acerca del ámbito de aplicación de la ley material, ¿no? Explicitaciones respecto al ámbito de aplicación en razón de la persona. Se precisa la exclusión para el tratamiento de datos de representantes o apoderados de personas jurídicas, en tanto actúan en representación de estas personas jurídicas. Ocurría con frecuencia que estos representantes o apoderados planteaban reclamaciones en defensa de derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación o oposición, pero lo hacían en tanto representantes o apoderados de personas jurídicas. Y claramente ese es un supuesto excluido de la norma, porque esta norma es para personas naturales, personas vivas, ¿no? Y había mucha confusión entonces en nuestro público objetivo, y esta ha sido una ocasión para clarificar ese punto. Igualmente, respecto a los alcances de la propia ley y de sus principios, cuando hablamos de los supuestos o ámbitos excluidos, ustedes saben que por el artículo 3 de la Ley de Protección de Datos, la persecución del delito, el ámbito de la defensa, del orden interno, están excluidos de la Ley de Protección de Datos. Y ahí hemos aprovechado la ocasión para hacer algunas precisiones. Están excluidos de algunas obligaciones formales, como por ejemplo inscribir un banco de datos en el registro nacional. No le vamos a pedir al Ministerio Público que inscriba el banco de datos de colaboradores eficaces, por ejemplo, ¿no? Pero esa exclusión no alcanza pues a principios universales que responden a esta idea de la razonabilidad, de la proporcionalidad que está impregnada en todo el ordenamiento jurídico a partir del texto constitucional, ¿no? Así que cuando estas entidades vinculadas a la defensa, a la seguridad pública, a la persecución del delito, se dediquen a archivar, a investigaciones históricas, científicas, a generar estadísticas, bueno, tienen que sujetarse en razón de estas otras finalidades adicionales a los principios de seguridad, de calidad del dato, de proporcionalidad, que yacen, por supuesto, en la ley, ¿no? Habían algunas entidades públicas que alegaban exclusión, y creo que con esta precisión, que ya venía, como digo, sentada hace tiempo en la jurisprudencia administrativa de la autoridad, las cosas quedan claras. También se ha aprovechado la ocasión para desarrollar de mejor forma y explicitar un criterio ya antiguo de la autoridad y de todas las agencias de protección que se encargan de proteger los datos personales en el mundo, del tema territorial, ¿no? Hoy por hoy, pretender que el ámbito de protección de un país se limite a sus fronteras, pues es un discurso que va en contrasentido justamente con la idea del flujo internacional de datos, ¿no? Hoy por hoy, a través de la fibra óptica, la velocidad de las comunicaciones, la tecnología 5G, en fin, tantas cosas que se pueden citar, hoy pretender que la protección de datos termine en Tumber o en Tacna es ciertamente absurdo, ¿no? Así que se ha recogido pues un criterio que ya es universal para las agencias de protección, y es que el dato, por la protección del dato, persigue al dato allí donde se encuentre. Así que hemos preferido ya de una vez entender y formularlo así en el reglamento, de un ámbito de aplicación en y para el territorio peruano, ¿no? Porque desde el actual reglamento, que todavía rige esta semana, ya quienes hacen un tratamiento de datos, probablemente desde extranjero, hacen perfilamiento de datos, hacen una oferta de bienes y servicios, se dirigen a un público en nuestro idioma, con nuestro tipo de moneda, a través de nuestros terminales móviles, hacen perfilamiento de potenciales clientes, bueno, todos aquellos que hacen un tratamiento desde el extranjero, pero para el territorio peruano, si tienen, como en efecto seguro tienen, el ánimo de cumplir con la legislación nacional, pues lo que tienen que hacer es designar un representante, porque ese es un modo de proveer los medios, como exige la actual regulación, que se ha repetido en el nuevo reglamento, de proveer los medios que resulten necesarios para el efectivo cumplimiento de la ley y del reglamento. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, por lo menos teniendo un representante que sea un punto de contacto con la autoridad, que pueda gestionar toda comunicación, reclamación, denuncia que tenga algún ciudadano peruano, a un titular de datos personales peruano,
y que esta comunicación pueda ser designada por lo menos a través de un correo electrónico, ¿no? Entonces, ¿esto significa que estamos obligando a empresas a residenciar en el Perú? No, de ninguna manera. Pues bastaría que esta designación del representante sea a través de una política de privacidad y será por lo tanto conocida por todos, o como dice el artículo 7º romano, que se comunique formalmente a la autoridad peruana a través de un medio escrito por la ley, formalidad de la ley del procedimiento administrativa general, ¿no? Y también no tiene que ser un representante exclusivo para el Perú, puede ser para una macroregión sudamericana en la que se encuentre, por supuesto, el Perú. Es decir, todas las facilidades para la designación de este representante, que puede ser en territorio peruano, porque puede hacer que la empresa tenga efectivamente un domicilio fiscal en el Perú y nos pueden comunicar que ese será, o que se encuentra en el extranjero, pero para el territorio peruano será esta persona, ¿no? Esta cara visible, esta cara amigable que la empresa pone a disposición de la autoridad peruana y del ciudadano peruano será ciertamente un medio eficaz, queremos nosotros, para el efectivo cumplimiento de la legislación peruana. Medidas de seguridad, no me detendré en ello, ya ustedes pueden revisar perfectamente el reglamento, las referencias a las últimas normas ISO. Se remarca una obligación que ya existía por la legislación de gobierno digital de los reportes de incidentes de seguridad. Hasta antes de esta norma quedaba claro y sigue quedando claro que el punto de referencia nacional para reportar incidentes de seguridad es el Centro Nacional de Incidentes de Seguridad que maneja la PCM a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Pero siendo que un incidente puede estar vinculado a la afectación de datos personales, no está de más que la propia autoridad levante una ventanilla para que ese reporte también pueda venir directamente. O nos viene por el centro o nos viene directamente. Lo importante es que tanto la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital como la Autoridad Nacional de Protección de Datos se pongan de acuerdo en un formato único de reporte de estos incidentes. Y eso es lo que estamos haciendo con la PCM, ¿no? Y que en los siguientes días ya daremos cuenta de este renovado formulario para el reporte de incidente, ¿no? Pero claramente la formalidad no debe ser un obstáculo para lo de fondo. Y lo de fondo es reportar un incidente cuando se involucren datos personales, como lo hacen responsablemente muchas empresas que lo han hecho directamente a nosotros, aún no existiendo formalmente la obligación. Bueno, ahora sí existe formalmente la obligación. Y la novedad es que se establece un plazo, 48 horas desde el incidente o un plazo adicional que se podrá evaluar razonablemente por la explicación que dé la empresa. A veces hay servicios de proveedores que tienen que dar pues, un propio informe. Puede haber una empresa grande que exija, necesita un plazo adicional. Todo eso se valorará, pero lo importante es que si hay un incidente, se reporte a la autoridad, con prescindencia de que se haya superado o no. Pero si ha afectado datos personales de ciudadanos concretos, la obligación llega hasta notificarles a ellos mismos. Si no se ha afectado ostensiblemente, considerablemente, evidentemente, mejor dicho, esos datos personales de mis clientes, bueno, tampoco tengo que generar un pánico innecesario y bastará con la comunicación a la autoridad, ¿no? De eso se trata. Y bueno, hay algunos criterios en el artículo 37, me parece, acerca de cuándo reportar estos incidentes, cuando hay una exposición de grandes volúmenes de datos, que se afecte un gran número de personas. De momento no tenemos una pauta objetiva, que la tendremos. Hay algunos meses más para la vigencia de los oficiales de datos y hasta una dilación de 4 años, que la verán en las disposiciones finales, transitorias. La vigencia, por ejemplo, de alguna obligación, que es la designación del oficial de datos personales, se va a aplicar progresivamente en el tiempo, hasta un término de 4 años. Así que vamos a comenzar este primer año con las grandes empresas que tratan claramente con grandes volúmenes de datos o con datos sensibles, ¿no? Y indiscutiblemente, si es que no tienen ya un oficial de datos personales o todo un departamento montado en torno a esta idea, pues tendrán este año para el cumplimiento de esta obligación. Y así iremos descendiendo pequeñas, medianas empresas, hasta aquellas, aunque sean pequeños negocios, pero que hacen un gran tratamiento de datos. Daremos una pauta objetiva para eso
en una directiva, alineamiento posterior. Esta obligación del oficial de datos personales, repito, por las obligaciones ya del reglamento de la Ley de Gobierno Digital, ya son obligatorias para todas las entidades de la administración pública y tenemos nosotros un directorio de estos oficiales. Y por supuesto serán un público privilegiado para tener un canal directo de comunicación, de absolución de consultas, como ya lo tienen en la medida de nuestras posibilidades los oficiales de datos personales de entidades públicas. La idea es tener personas sensibilizadas y que nos coadyuve en esta labor nacional de promover una cultura de datos personales. Ya para ir finalizando, hablábamos de simplificación, de modular la potestad sancionadora. Hoy por hoy, el procedimiento de inscripción, modificación, de cancelación de datos, de bancos de datos personales será gratuito y será de aprobación automática, de tal manera que no signifique una carga, que la carga, mejor dicho, de la autoridad no sea un retraso para poder cumplir con esta formalidad. También se está graduando, modulando algunos tipos infractores. No es lo mismo que me falle un ítem de la política de privacidad, bueno, no he colocado en qué país están los servidores, del flujo de datos que estoy haciendo al extranjero, a no tener una política de privacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos modulando entre leves, graves y muy graves algunos tipos infractores. Finalmente, los 120 días, los 4 meses desde la publicación en noviembre del año pasado de este reglamento se van a cumplir este 31 de marzo, entrará en vigencia como tal el reglamento. Algunas disposiciones, repito, como la obligación de designar un oficial de datos siguiendo los criterios del artículo 37, es decir, siempre que haga grandes volúmenes de datos, siempre que trate varios tipos de datos, aunque sea de pocas personas, pero puede hacer que yo trate de una persona 20, bueno, y si eso lo multiplicamos por 100 o por 200, seguramente ya estamos hablando de un gran volumen de datos, ¿no? Daremos una pauta objetiva sobre eso. Y siempre que el giro de mi negocio, mi actividad principal, no una secundaria, no una de apoyo, mi actividad principal, pensemos por ejemplo en una clínica, un laboratorio, sean datos personales, bueno, también entraré dentro del supuesto obligado, ¿no? Lo que sí, y hay algunas otras disposiciones que entrarán 6 meses más adelante todavía, o sea, noviembre de este año, vinculadas a la portabilidad. Lo que sí podemos garantizar, hasta que no tengamos una pauta cierta, porque esto es un trabajo que hay que desarrollar a lo largo del año, es que ninguna disposición o lineamiento por emitir a cargo de la autoridad va a ser un obstáculo para un cumplimiento racional de una obligación o una carga. Materialmente las obligaciones ya están en el reglamento, ni tampoco para impedir el acceso razonable a un beneficio, ¿no? Vamos a modificar, por supuesto, nuestra metodología de cálculo de multas, evaluando ahora los factores atenuantes y todavía tenemos un margen, puesto que las conductas infractoras cometidas previas a la entrada en vigencia del reglamento se van a regir por el antiguo reglamento del año 2013 y las actividades de fiscalización y los procedimientos administrativos iniciados desde noviembre hasta acá van a seguir el trámite y regirse por el antiguo reglamento del 2013. Así que tenemos todavía un trecho para adecuar y aprobar oportunamente nuestros lineamientos y directivas. La agenda de trabajo, última lámina. Bueno, claramente para las empresas está pendiente la obligación de designar un representante, prevista en el artículo 7 en Romanos, de designar un oficial de datos. Daremos, repito, una pauta cierta sobre esto. Hay también algunas novedades que ustedes han podido advertir y que ya por tiempo no puedo extenderme más, en el artículo 26 sobre publicidad y prospección comercial. Allí se establece una presunción que tiene que hacerse cargo de las responsabilidades y obligaciones que derivan de la ley aquel en cuyo interés se realiza el tratamiento de datos, porque ocurría que muchos responsables son algunas figuras poco formales respecto a sus encargados de tratamiento, pongamos por ejemplo los call centers, respecto a algunas obligaciones sustantivas de la ley. Bueno, acá se está estableciendo una presunción rebatible, pero una presunción que va a ayudar a resolver algunos casos.
También tienen que estar en condiciones de informar a solicitud del contactado, pensemos en el primer contacto de una llamada telefónica, de la fuente de recopilación de esos datos personales. Brindar un mecanismo sencillo y gratuito para tramitar solicitudes de deposición. No puede ser de que sea muy fácil el primer contacto, una llamada telefónica, y sea engorroso y complicado tramitar una solicitud de oposición. No quiero que me vuelvan a llamar. ¿No? Ese medio tiene que ser sencillo y gratuito. Se tienen que establecer también procedimientos necesarios para asegurar que las solicitudes presentadas ante un encargado de tratamiento, un call center, por ejemplo, le sean remitidas al responsable del tratamiento. De tal manera que el responsable del tratamiento se asuma la responsabilidad de informar de esto a todos los call centers con los que contraje. Es decir, establecer un punto neurálgico de concentración de estas solicitudes para que no puedan librarse, digamos, de alguna responsabilidad diciendo que yo he celebrado un contrato individual con este call center, con este call center, con este call center. No, se establece un mecanismo para centralizar la información y garantizar que esa oposición sea efectiva. Notificar incidentes de seguridad, la nueva obligación, el tema de portabilidad que ya hemos comentado y la evaluación de impacto, donde también tendremos ahí una disposición complementaria que la trabajaremos a lo largo de este año. Esto en cuanto a las obligaciones del reglamento. Sé que algunas dudas seguramente surgirán a propósito de esto. Van a quedar mis colegas María Alejandra o Escudero para atender seguramente algunas de las inquietudes que esta presentación haya generado. Yo debo disculparme por otras obligaciones del trabajo, pero les agradezco su atención. Buenas tardes. Gracias, doctor Eduardo Luna, por su presentación. Continuando entonces con el programa, es momento de presentar a nuestra segunda invitada. La doctora María Alejandra González Luna es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en gerencia social por esta misma casa de estudios, máster en reglamento de protección de datos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y actualmente ocupa el cargo de directora de la Dirección de Protección de Datos Personales en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La doctora González nos presentará el tema Derechos de los ciudadanos en la Ley de Protección de Datos Personales. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Jimmy. Bueno, agradecer al Centro de Estudios, esta es la segunda charla que hacemos en el año y es importante porque, bueno, ya estamos a puertas de la vigencia del nuevo reglamento y es importante tener estos espacios para compartir con los ciudadanos y ciudadanas las disposiciones de protección de datos personales. Voy a compartir pantalla. Bien. Perfecto, doctora. Listo, muchas gracias. Yo voy a abordar el tema de los derechos de los ciudadanos en la Ley de Protección de Datos Personales y voy a empezar señalando que tenemos un derecho fundamental para darle marco al tema que nos ocupa esta tarde. Tenemos un derecho fundamental en la Constitución Política del Perú del 93 que señala en el artículo 2, numeral 6, que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Este derecho se desarrolla recién en el 2011 con la Ley de Protección de Datos Personales, que establece obligaciones para quienes usan estos datos personales. Antes de eso solamente teníamos el habeas data y podíamos reclamar tratamientos de datos, de nuestros datos, pero ya con la Ley de Protección de Datos Personales se desarrolla de mejor manera este derecho y señala las obligaciones para quienes almacenen, usen, traten datos personales. Tiene su reglamento vigente hasta el día domingo, aprobado con el Decreto Supremo 003-2013, y luego hay leves modificaciones en el Decreto Legislativo 3 de 53 y el Decreto Supremo 019-2017, que es el reglamento del Decreto Legislativo 3 de 53. La Ley de Protección de Datos Personales crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, garantiza este derecho fundamental, como les señalaba, y establece las obligaciones, como ya decía, para quienes usen estos datos personales. ¿Quiénes usan los datos personales? Las personas naturales, las personas jurídicas y las entidades públicas. ¿Pero qué cosa protege la Ley de Protección de Datos Personales? Los datos de personas naturales vivas. Si la persona ha fallecido, corresponderá que se proteja el honor, la buena reputación de la memoria de la persona, pero por el Código Civil, la Ley de Protección de Datos Personales se aplica al uso de datos personales
de personas naturales vivas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de datos personales? De toda información que nos identifica, nos hace identificable como nuestra edad, sexo, nombre completo, DNI, número de teléfono, dirección, gustos. ¿Cómo damos nuestros gustos? Con todas las reacciones que tenemos en las redes sociales. Por ejemplo, like, dislike, corazón, me gusta, me enfada, qué cosas, qué páginas sigo, a qué artista sigo. Esos son datos personales. Y tenemos un grupo de datos que está especialmente protegido, por eso que su vulneración conlleva infracciones más graves, que son datos personales que están vinculados con la parte más íntima de nosotros. Los datos biométricos, las creencias religiosas, afiliación política, orientación sexual, ingresos económicos, datos relacionados con la salud, tanto la salud presente, pasada, pronosticada, físico, mental, incluyendo el grado de discapacidad e información genética. Es importante que con el nuevo reglamento que entre en vigencia el día lunes, se está reconociendo también como datos sensibles los datos neuronales, que tienen que ver con los neurodatos, con toda esa información que pueden extraer a través de determinados dispositivos que están hechos para, en un principio, para detectar o prevenir o estudiar enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer. Pueden recoger reacciones a determinados estímulos y con ello pues, pueden saber realmente de qué cosa nos disgusta, qué cosa nos gusta, de qué forma reaccionamos a determinados comportamientos, acciones, etc. Entonces es un dato importante de proteger también. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de bancos de datos personales? Que sobre los bancos de datos personales tenemos determinadas obligaciones, como por ejemplo, implementar las medidas de seguridad para que no se filtre la información que está almacenada. Un banco de datos personales es un conjunto organizado de datos personales que puede ser automatizado o no, independiente de su soporte, puede ser físico, magnético, digital, óptico, u cualquier otro tipo de soporte que se vaya creando conforme avance la tecnología. Lo importante es que esté organizada y que nos permita a través de un dato conocer información de esta persona. Un cúmulo de facturas, por ejemplo, que está desordenada, no es un banco de datos personales. ¿Debemos proteger los datos personales que están en ese cúmulo de papeles? Sí, porque la Ley de Protección de Datos Personales protege los datos personales. Pero no estamos ante un banco de datos personales. ¿Cuándo estamos ante un banco de datos personales? Cuando está organizado. ¿Cuáles son los bancos de datos más comunes? Trabajadores, proveedores, personas naturales, en los bancos de datos de administrados, en las entidades públicas, los visitantes, por ejemplo, los bancos de datos de videovigilancia, libros de reclamaciones, clientes, prospectos de clientes, usuarios de la página web, y así usuarios de programas sociales, por ejemplo, y así dependiendo del tipo de labor que se realice, puedo formar diferentes tipos de bancos de datos personales sobre los cuales tengo determinadas obligaciones. Lo importante es que esté organizado. Y una de las obligaciones, como mencionaba el doctor Luna, es inscribirlo ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Cuando se inscribe un banco de datos, es importante señalar que no se da toda la información del banco de datos, sino es un resumen de lo que hay en ese banco de datos. Por ejemplo, yo tengo el banco de datos de clientes para determinada finalidad, le doy determinados usos, tengo determinados tipos de datos. Y la ley y el reglamento, tanto el actual como el que va a regir el día lunes, establecen 4 personajes que es importante tener en cuenta. El titular del dato personal, que es la persona natural dueña del dato, sobre la cual tienen que proteger sus datos personales. El titular del banco de datos, que es quien decide la finalidad de ese banco, las medidas de seguridad, y aquí puede ser una persona natural, una persona jurídica o una entidad pública. Por ejemplo, una persona natural que tiene un negocio, un emprendimiento, es titular del banco de datos de sus clientes. Un médico que tiene su consultorio propio va a ser titular del banco de datos de sus pacientes, por ejemplo. Una persona jurídica, bueno, tenemos un hotel sobre sus huéspedes, una clínica sobre sus pacientes, una empresa sobre sus trabajadores. Y la entidad pública también titular del banco de datos personales de sus trabajadores, de sus visitantes, de reclamaciones, de videovigilancia. ¿Quién es el encargado de tratamiento? El encargado de tratamiento es un tercero contratado por el titular del banco de datos que va a usar los datos en nombre del titular del banco de datos. Por ejemplo, un call center es un encargado de tratamiento porque llama en nombre de otra entidad. Por ejemplo, un banco, una entidad financiera,
le encarga al call center que llama a sus clientes para hacer encuestas de satisfacción. Es un encargado de tratamiento. Los trabajadores del titular del banco de datos, por ejemplo, los trabajadores de una empresa, el jefe de recursos humanos, no es titular del banco de datos de trabajadores, tampoco es encargado, porque es un trabajador titular del banco de datos, que tiene determinadas funciones de acuerdo a cómo se organiza la empresa. Pero ese titular del banco de datos, quien responde ante la autoridad de protección de datos personales. Y el encargado de tratamiento es un tercero que usa los datos en nombre del titular del banco de datos y solamente puede hacer aquellos tratamientos que se les ha encargado. Si se sale del marco que se le ha encargado, va a ser responsable por los tratamientos adicionales. Por ejemplo, una entidad financiera contrata a un call center para que llame por encuestas de satisfacción. Pero si el encargado de tratamiento vende esa base de datos a otra empresa, va a ser responsable de ese tratamiento de venta de datos, ¿sí? El responsable de tratamiento decide el uso de los datos. Puede tener o no un banco de datos. Siempre el titular del banco de datos va a ser responsable de tratamientos sobre los cuales decida, pero puede haber una persona, por ejemplo, que tenga una foto y la difunda, no tiene un banco de datos, pero va a ser responsable de ese tratamiento. O en el ejemplo que señalé, el encargado de tratamiento va a ser responsable de esos tratamientos adicionales al encargo, como la venta de base de datos que mencioné hace un momento. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de tratamiento? Para tenerlo claro, es importante que es todo lo que se hace con los datos personales. Recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación, la indexación, todo lo que se puede hacer con los datos es tratamiento de datos. ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos? Son denominados derechos ARC. Son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El derecho de acceso es el derecho que tengo a preguntarle a una entidad pública, privada, persona, qué datos tiene sobre mí, para qué los usa, con quién los ha compartido, qué tratamiento les ha dado, ¿no? De dónde los recopiló, si quién los ha dado. Y el derecho de rectificación es el derecho que tengo a que mis datos que resulten ser inexactos, erróneos o falsos sean rectificados, ya sea porque están equivocados, ¿no? De repente está mal escrito mi apellido, o de repente ha cambiado un dato, por ejemplo, me mudé, entonces pido que se rectifique la dirección. El derecho de cancelación es el derecho que tengo a que mis datos, cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes, ya sea porque ya terminó el plazo para usarlos, ya sea porque ya se cumplió la finalidad, o porque revoqué mi consentimiento, o porque había un tratamiento inadecuado, de repente están usando mis datos sin consentimiento cuando deberían pedírmelo, entonces pido que se cancele ese tratamiento. Y el derecho de oposición es un derecho más complejo porque aquí tengo que señalar un motivo legítimo y fundado referido a una situación personal concreta que justifique esa oposición al tratamiento. Está vinculado al derecho al olvido. Aquí, por ejemplo, cuando hay una publicación que es legítima, pero de repente hay una información que me está afectando, yo puedo argumentar que esa información, a pesar de que se ha publicado de forma legítima, me está afectando y que pido que se elimine, se desindexe esa información. Lo primero que se tiene que hacer para ejercer estos derechos es ir ante la entidad que está usando los datos y la entidad debe responderme en un plazo determinado. En el caso del derecho de acceso, el plazo de respuesta es hasta 20 días hábiles. En los demás derechos es hasta 10 días hábiles. Y no responder en ese plazo puede llevar a una infracción. Los derechos ARCO son personalísimos. Los pide el titular del dato personal. Yo no puedo pedir por alguien que considero que está tratando mal sus datos. Solamente sobre mis datos, salvo que tenga la representación. Y para esto es importante que quien maneja los datos personales que utiliza establezca procedimientos sencillos y los dé a conocer en las políticas de privacidad y se puede ver rápidamente cómo ejercer estos derechos. Un ejemplo, derecho de acceso es cuando una empresa de mensajería se ordenó la entrega de imágenes captadas por el sistema de videovigilancia. Es un ejemplo de derecho de acceso. Y también otro ejemplo de derecho de acceso es en el expediente 9/2024. Todas estas resoluciones están publicadas en la página web de la autoridad.
se ordenó a una empresa de telecomunicaciones dar acceso al reclamante para que le informen qué datos están siendo objeto de tratamiento en su base de datos y de qué forma han sido recopilados. En el nuevo reglamento está desarrollada la portabilidad de datos personales, como mencionaba el doctor Luna, como una manifestación del derecho de acceso. ¿Por qué? Porque en este caso, en lugar de darme los datos a mí, yo voy a pedir que se los den a otra entidad, ¿no? Ya la portabilidad la tenemos en nuestro país para el tema de telecomunicaciones. Algunos probablemente están esta tarde con nosotros, han pedido la portabilidad de su línea de un operador a otro operador, ¿no? Entonces, de eso se trata. Yo le pido a la entidad que tiene mis datos que las remita a otra entidad. Eso que son datos que me podría dar a mí, ¿no? Para esto hay algunos requisitos. Tiene que ser un tratamiento basado en el consentimiento, tiene que haber una relación contractual, tiene que ejercerse el tratamiento en medios automatizados. Yo no le voy a exigir a una entidad que tiene archivos físicos que remita por mensajería mis documentos, mis datos a otra entidad, ¿no? Esto está pensado en empresas o entidades, bueno, empresas que tengan tratamientos automatizados que puedan pasarse de forma automatizada la información. No aplica para entidades públicas en el ejercicio de sus competencias y también, como les mencionaba, como tiene que ser automatizado, tiene que tener la capacidad de poder hacer esta revisión de información y si no cuentan con la capacidad técnica, tienen que poder probar que no la tienen. Es importante señalar que muchas veces se confunde el derecho de acceso a la ley de protección de datos personales con otros derechos que están regulados en otras normas, que si bien también me van a dar información, no es el derecho que protege la ley de protección de datos personales. No digo que no tengan derecho a que se les den documentos, sino que son vías distintas. El derecho de acceso, como les señalaba, está regulado en la ley de protección de datos, lo ejerce el titular del dato personal, tiene un plazo de respuesta de 20 días útiles y consiste en obtener la información que sobre mí sea objeto de tratamiento, ya sea cómo la recopilaron, para qué la recopilaron, con quién la comparten, qué tratamientos han dado. En cambio, el derecho a acceso a información pública, que muchas veces se confunde, está regulado en la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública y cualquier persona puede ejercerlo porque no importa si su nombre está en el documento, sino que si esa información es pública, se la pueden dar, porque esa información incluso puede estar colgada en las páginas web o en las plataformas de transparencia. El plazo de respuesta es de 10 días útiles y, como les dije, cualquier persona la puede obtener. No se necesita verificar quién la pide para su entrega, sino si la información solicitada es o no pública. El derecho de acceso al expediente está regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Lo ejerce la persona que forma parte del procedimiento. Obviamente van a estar sus datos en el expediente si es parte del procedimiento, pero no se le da la información por la Ley de Derecho la Ley de Protección de Datos Personales, sino por la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque es parte del debido procedimiento, porque se le da acceso al expediente para garantizar su derecho de defensa. Y el derecho de petición también está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Lo puede pedir cualquier persona que tenga un interés determinado, en plazo de 7 días, salvo que haya una norma específica que regule el tipo de información o documento que se está solicitando, por ejemplo, boletas, contratos, ¿no? Puede ser un pedido a nivel individual o colectivo. Ejemplos del derecho de cancelación. En el expediente 98-2024 se ordenó por la desindexación de URLs, de enlaces que contienen datos del reclamante a partir de la búsqueda nominal efectuada en motores de búsqueda. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como los procesos de concurso para tener un puesto en el Estado son públicos, se va publicando cada etapa y quiénes van quedando en cada etapa. Y esta información es importante que esté publicada por transparencia, pero para quienes estén interesados en el concurso, no es necesario que sea hipervisible, de tal forma que la persona que es considerada no apta en alguna de las etapas, porque de repente no entregó la documentación o no le fue bien el examen, cargue con esa mochila, que de tal forma que cuando uno ponga sus nombres en los buscadores, salga que no pasó determinada etapa concurso. En el expediente 18-2024, contra una empresa de telecomunicaciones, el reclamante solicitó la cancelación de sus datos personales, de su banco de datos y de cualquier
entidad relacionada de manera directa o indirecta, señalando que no es cliente. Y un ejemplo del derecho de oposición fue contra Meta. En este caso, la persona tenía un nombre que es conocido, digamos, el apellido de esta persona se parecía a un nombre que podía estar vetado porque su significado podría tener algún tipo de contenido sexual. Entonces se bloqueaba su nombre a pesar de que era el nombre de esta persona. Y en este caso, pues se dio que se tenía que poder, digamos, que no se podía eliminar esta información. Y bueno, eso sería todo por el momento y estaría a disposición de las preguntas que se harán al final de la tarde. Gracias. Doctora González, muchas gracias por su presentación. Es momento ahora de presentar a nuestra última ponente, la doctora Olga Escudero Vilches, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres, máster en Reglamento General de Protección de Datos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, especialista en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías por la Universidad del Pacífico, experta certificada en protección de datos personales. Se ha desempeñado como directora del Registro Nacional de Protección de Datos Personales, de la Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y actualmente ocupa el cargo de directora de la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. La doctora Escudero nos presentará el tema obligaciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Gracias, Jimmy. Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Agradecer su participación en esta charla. Esta tarde voy a tratar algunos conceptos y principios básicos en materia de protección de datos personales con el objetivo de comprender más fácilmente su aplicación en situaciones concretas que se presentan en la práctica. Como ya lo habían dicho María Alejandra, el dato personal es toda información que permite identificar o que identifica a una persona. Y hay una categoría de datos que son llamados por la ley como datos sensibles, que tienen especial protección porque son datos que pueden afectar la intimidad personal. Tenemos que tener en claro que los datos personales no son de las empresas que los recopilan o de las entidades públicas, ¿no? Los datos personales son de la persona titular, como por ejemplo son los clientes, los alumnos, los huéspedes, etcétera. Y el tratamiento de datos en la práctica es cualquier actividad en la que estén presentes datos personales, ¿no? Es decir, desde el momento en que se solicita un dato, es decir, desde el momento en que se recopila, se registra en un sistema, se almacena en una base de datos para posteriormente consultarlo, utilizarlo. Esto es un tratamiento de datos personales. Así, esta tarde voy a hablar respecto a los principios señalados en la Ley de Protección de Datos Personales y cómo estos deben estar presentes en cada tratamiento de datos personales que realice el responsable o el titular del banco de datos o encargado. El responsable del tratamiento debe cumplir con estos principios que están aquí mencionados y señalados en la ley. El principio de legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, el principio de calidad y el de seguridad. Estos principios esta tarde vamos a revisarlos y vamos a aplicarlos a casos concretos
que hemos visto desde la Dirección de Fiscalización e Instrucción. El principio de legalidad. Por este principio, el tratamiento de los datos personales debe hacerse conforme a lo establecido en la ley. Se prohíbe la recopilación de los datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. Así tenemos un caso que reveló que una empresa denominada Empresa de Verificación prestaba servicios a otras entidades respecto a verificar los antecedentes de los postulantes a una plaza laboral. Y esta empresa, ¿qué hacía? Les brindaba un sistema a través del cual estas entidades, colocando el número de DNI del postulante, podían ingresar a sus antecedentes penales, a sus antecedentes policiales, a las requisitorias, ¿no? Entonces, al recibir la denuncia, hicimos la investigación y se determinó que este tratamiento es un tratamiento ilegítimo, ¿no? Es un tratamiento contrario a la ley, pues estos datos personales no pueden ser recabados por cualquier entidad. Estos datos personales únicamente pueden ser entregados por el postulante a una plaza laboral o a través de la entidad pública legalmente autorizada para entregar este tipo de antecedentes, como es el Ministerio Público, la policía o el Poder Judicial. Incumplir con este principio y recopilar datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos es una infracción muy grave que se sanciona con más de 50 UITs. Otro de los principios fundamentales en la protección de datos es el del consentimiento. Los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo que exista una ley o que se encuentre en alguna de las excepciones también señaladas en la Ley de Protección de Datos Personales. Pero el consentimiento que se otorga no puede ser cualquier consentimiento. Este debe tener ciertas características para que sea válido. Es decir, tiene que ser libre. Es decir, se le debe dar la oportunidad al titular de los datos a decidir si entrega o no el consentimiento. Por ejemplo, si una empresa necesita utilizar los datos para fines de publicidad, debe pedir el consentimiento. Si recopila los datos a través de un sitio web, debe de colocar unos casilleros que permitan a la persona, por ejemplo, decidir marcar si acepta o marcar si no acepta dar su consentimiento para estas finalidades que son adicionales a la prestación del servicio. El consentimiento también tiene que ser expreso, es decir, tiene que darse con una manifestación clara de la voluntad y debe ser previo, es decir, el consentimiento debe estar dado antes de que se utilicen los datos para la finalidad, por ejemplo, de ofrecer publicidad. Y además debe ser informado. Informado se refiere a informar todas las condiciones que señala el artículo 18 de la ley y que más adelante vamos a ver cuáles son. Y cuando se trate de datos sensibles, como sería, por ejemplo, los datos de salud o usar la huella digital para algún tratamiento, este consentimiento tiene que estar dado por escrito. Así tenemos los casos más relevantes y más típicos son aquellas llamadas para publicidad, ¿no? La persona denuncia que recibe reiteradas llamadas de prospección comercial de una empresa de seguros, pese a que nunca ha sido su cliente ni tampoco ha otorgado su consentimiento. Asimismo, señala la persona que ya ha presentado su derecho a oponerse a ese tratamiento, al uso de sus datos para ese tratamiento,
y sin embargo sigue recibiendo las llamadas, ¿no? En este caso se evaluó porque quien tiene que demostrar que tiene el consentimiento es la empresa responsable del tratamiento y tiene la obligación de demostrar que efectivamente tiene el consentimiento libre, previo, expreso e inequívoco, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa no pudo demostrar que tenía el consentimiento y bueno, pues esto configura una infracción grave. Otro caso que también vimos desde la Dirección de Fiscalización es que un hospital público difundía en su sitio web y también publicaba en el mismo hospital imágenes de los pacientes, incluso de menores de edad. Y cuando se le solicitó el consentimiento, pues no lo tenía, no tenía el consentimiento de las personas. Otro de los principios que también señala la ley es el principio de finalidad. Y eso es importante. Cada vez que se realice el tratamiento de datos personales, tiene que determinarse para qué se van a utilizar. ¿Para qué vamos a utilizar esos datos que estamos solicitando? Y esa finalidad tiene que estar determinada al momento en que se soliciten los datos. Tiene que ser informada al titular de los datos. ¿Para qué están solicitando sus datos? Los datos tampoco pueden ser tratados para otra finalidad distinta a la que se determinó al momento de la recopilación. Hay que tener establecido claramente el motivo por el cual se recopilan los datos personales. Una institución educativa solicita datos para prestar el servicio educativo. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad determinada. Se solicitan los datos de los alumnos y de los padres de familia para poder prestar el servicio educativo. Pero si esos datos no se podrían utilizar para otra finalidad. Es decir, si el colegio quiere enviar esos datos a una universidad para que les ofrezcan los programas educativos a los alumnos, pues no puede hacerlo sin el consentimiento de los padres de familia. No puede realizar ese otro tratamiento adicional a la prestación del servicio. Asimismo, por ejemplo, tenemos el caso de una denuncia contra una entidad financiera porque había utilizado los datos de la persona afectada para llamadas publicitarias. Esta persona nunca había sido cliente de esta entidad financiera y cuando se le preguntó cómo es que habían recopilado los datos de la persona afectada, ellos señalaron que lo hicieron a través de la información que les brinda la Central de Riesgos de la SBS. Y que al recopilar esta información, ellos la utilizaron para transferirla a un call center para que este call center llame a la persona y le ofrezca los productos financieros. Aquí claramente se determinó que la información que entrega la Central de Riesgos de la SBS es para una finalidad determinada. ¿Y cuál es esa finalidad? La finalidad de evaluar a la persona que solicita un crédito. Si una persona se acerca a una entidad financiera y solicita un crédito, pues esta entidad financiera utiliza esta información sin el consentimiento de la persona para evaluarla y verificar si es un buen pagador y puede otorgarle el crédito. Pero esta información no puede de ninguna manera ser utilizada para prospección comercial, si es que no tiene el consentimiento de la persona titular de los datos. Otro de los principios de la ley es el de proporcionalidad. El tratamiento de los datos debe ser adecuado, relevante y no debe ser excesivo respecto a la finalidad de la recopilación. Por ejemplo, si nosotros adquirimos un producto vía online y cuando nos lo van a entregar en nuestro domicilio,
No se debe tomar la foto, por ejemplo, del DNI. Bastaría que uno se identifique mostrando el documento de identidad y sería suficiente para poder entregar el producto sin necesidad de tomarle una foto al DNI. Este tratamiento sería desproporcional a la finalidad de poder identificar a la persona. También, otro tema de proporcionalidad es que recibimos una denuncia de un padre de familia por haber colocado este colegio cámaras de videovigilancia en los salones de clase. Cuando se le consultó a la institución educativa por qué había colocado estas cámaras, bueno, indicó que la finalidad era prevenir y actuar rápidamente en casos de violencia escolar. Pero aquí se determinó claramente que este tratamiento de datos es demasiado intrusivo para la privacidad de los alumnos y de los profesores, ¿no? Y este tratamiento de datos, de colocar cámaras, únicamente podría ser válido ante una circunstancia excepcional, donde la necesidad sea tal que se necesite justificar que se coloquen las cámaras en los salones de clase, ¿no? Y por tanto se determinó que este tratamiento era desproporcionado, ya que no se demostró de ninguna manera que era indispensable para prevenir casos de violencia escolar o para preservar los bienes de los estudiantes. En todo caso, si un colegio quiere colocar las cámaras para prevenir algún tipo de robo, entonces esto podría ser activadas quizás en la noche, cuando ya no estén los alumnos en las aulas, ¿no? Pero no deberían y no deben, y de acuerdo a la directiva también de videovigilancia, no deben colocarse de manera general en las aulas de clase cámaras de videovigilancia. Como sabemos, la videovigilancia es el monitoreo y la captación de imágenes, puede ser de videos o también de audios. Y esto claramente es un tratamiento de datos, porque la imagen y la voz son datos personales, ¿no? Y la instalación de estos dispositivos tienen que cumplir con los principios señalados en la Ley de Protección de Datos. Otra de las obligaciones cuando se tienen cámaras de videovigilancia es el deber que tiene el responsable del tratamiento de informar a las personas. Si bien no se puede pedir el consentimiento de las personas que ingresan a un determinado local, porque sería imposible, lo que sí se tiene que cumplir es colocar el cartel. Un cartel en la zona videovigilada. Un cartel en el que se indique claramente cuál es la empresa o la entidad responsable de ese tratamiento de datos. Y a dónde pueden acudir las personas a solicitar el ejercicio de sus derechos, que ya los ha señalado María Alejandra en exposición anterior. Es decir, si yo ingreso a un centro comercial donde hay cámaras de videovigilancia, deben haber carteles que informen de este tratamiento. Y también en estos carteles debe estar claramente señalado dónde es que podemos acudir, por ejemplo, a solicitar el acceso a determinadas imágenes nuestras que han sido captadas por las cámaras de videovigilancia. Los carteles deben estar en un lugar visible, es decir, no pueden estar en el techo, ¿no? Tienen que estar en un lugar donde se puedan leer, donde se puedan observar, con una letra que pueda ser legible. Y deben estar no en cada cámara, pero sí en cada lugar, en los accesos a los lugares que están siendo videovigilados. Estas obligaciones y este tratamiento está claramente especificado en la directiva
que ha emitido la Autoridad de Protección de Datos Personales y que se encuentra en la página web en este enlace. Y ahí se puede ubicar todas las obligaciones que hay respecto al tratamiento de videovigilancia. Otro de los principios es el principio de calidad, por el cual los datos que vayan a ser tratados deben ser exactos y en la medida de lo posible actualizados, pertinentes y adecuados respecto a la finalidad. Los datos tienen que ser actualizados. ¿Por qué? Puede existir un dato como la dirección que ya no sea de la persona, entonces se le va a notificar de repente el cobro de una deuda y nunca la va a recibir porque ese dato no está actualizado. O quizás pueden estar llamando a una persona para cobrarle la deuda de un tercero y ese dato no es correcto. Y entonces sí afecta el derecho de la persona titular de los datos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una ciudadana que solicitó a través de la web el certificado único laboral. Y en el apartado de la experiencia laboral figuraba que ella había trabajado y que seguía trabajando actualmente en una determinada empresa, lo cual no era correcto porque esa persona nunca había trabajado en esa empresa y en ese momento estaba trabajando en otra entidad. Entonces, claramente ella presentó primero su denuncia ante la entidad, que en este caso era el Ministerio de Trabajo, y no recibió ninguna respuesta. Presentó la denuncia y efectivamente se verificó pues que los datos no eran los correctos y que ese banco de datos del ministerio estaba presentando a través de la web datos que no tenían calidad, porque eran datos inexactos. Esto también configura una infracción a la ley de protección de datos. Y por último, el principio de seguridad. El principio de seguridad señala que tanto el titular del banco de datos, el encargado o el responsable del tratamiento debe adoptar medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar, ¿no? La seguridad de la información es la suma de medidas técnicas, organizativas, para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Es decir, la confidencialidad garantiza que la información únicamente accedan las personas autorizadas. La integridad está determinada porque garantiza la exactitud. La integridad garantiza que la información no sea alterada o modificada. Y otro es la disponibilidad, es decir, que la información esté siempre disponible para la finalidad para la cual ha sido recopilada. Así, en el reglamento se señalan las obligaciones respecto a las medidas de seguridad, contar los sistemas con gestión de accesos, para asignar las cuentas de usuario y las contraseñas, gestión de privilegios para determinar los perfiles de los usuarios y estos privilegios verificarlos de manera periódica. ¿Para qué? Porque si una persona ya no trabaja, pues definitivamente hay que eliminar sus accesos para garantizar la confidencialidad de la información, ¿no? Mantener registros de interacción lógica, los ambientes donde se procesen datos también deben contar con medidas de seguridad adecuadas, realizar copias de respaldo para que la información, si es que existe algún incidente de seguridad, no se pierda, entre otras que están señaladas ahora en el Reglamento de Protección de Datos Personales. Otro de los derechos
de las personas titulares de los datos, que se convierte en una obligación para cualquier entidad que realice el tratamiento de datos, es información, el derecho de información. Este derecho debe cumplirse, esta obligación debe cumplirse cada vez que se recopilan los datos, cada vez que se recopila un dato a través del sitio web o a través de un formulario, debe brindarse la información del artículo 18 de la ley. ¿En qué consiste esta información? Esta información consiste en señalarle al titular de los datos la finalidad. ¿Para qué se van a utilizar sus datos? También los destinatarios, es decir, si estos datos van a ser enviados a otras entidades públicas o privadas, hay que señalar los destinatarios. La identidad del titular del banco de datos, es decir, quién es la empresa responsable del tratamiento. Los bancos de datos, es decir, dónde se va a almacenar esos datos en el banco de datos de clientes, y si se puede también señalar el número de la inscripción de ese banco de datos en el registro. También hay que informar si es obligatorio o no entregar los datos y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo. También el tiempo de conservación de los datos, porque los datos personales, recordemos que no son de la empresa que los trata, sino son de las personas, y por tanto los datos no pueden ser almacenados por un tiempo indeterminado. Tienen que ser guardados por el tiempo determinado por las normas sectoriales, o una vez terminada la prestación del servicio, eliminar esos datos. O si la persona solicita la cancelación, eliminarlos si es que ya no es cliente de la entidad, por ejemplo. Y también en esta política de privacidad se debe informar la posibilidad que tienen para ejercer los derechos ARCO y cuáles son esos medios que presenta la empresa para que las personas de una manera sencilla puedan ejercer estos derechos. Generalmente, si es que los datos se recopilan por medios virtuales, pues también a través de estos medios se debe brindar las facilidades para que las personas puedan ejercer los derechos, y también informarles que si no están satisfechas con la respuesta que la empresa les dé, pueden acudir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales vía tutela de derechos. Para el desarrollar cómo cumplir con esta obligación, desde la autoridad hemos elaborado la guía para cumplir con el deber de informar, que también se encuentra en el sitio web de la autoridad. Y a través de este documento se explica claramente cuáles son esas condiciones de tratamiento que deben informarse, la forma como deben informarse y otros más caracteres que puedan servirles a ustedes para elaborar la política de privacidad. Hoy en día, la mayor parte de información está digitalizada. La mayor parte de transacciones las hacemos a través de los sitios web, a través de Internet. Y por eso es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones. Una de ellas es usar en nuestros dispositivos contraseñas seguras. Contraseñas seguras nos referimos a no colocar la fecha de nacimiento. A colocar contraseñas seguras se refiere mínimamente que sean de 8 caracteres, que tengan signos y que sean cambiadas periódicamente. Y especialmente no compartir nuestras contraseñas. Evitar también conectarnos a redes de Wi-Fi públicas, y en ese momento, cuando estamos en un aeropuerto, nos conectamos a la red Wi-Fi pública y empezamos a hacer nuestras transacciones financieras. Eso no lo debemos hacer, ¿no? Si conectamos a una red pública, pues solamente para ver algo que no implique nuestras transacciones financieras o datos sensibles nuestros. Navegar siempre en sitios seguros. Es importante verificar cuando entramos a un sitio web que tenga el candadito de seguridad.
poder hacer clic ahí y verificar si efectivamente ese es un sitio web seguro para poder hacer alguna transacción o alguna compra. Y siempre que hagamos compras, evitar dejar en el sitio web los datos de nuestra tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Mantener nuestros dispositivos actualizados, no compartir información personal de modo público, evitar. Y también no ingresar enlaces sospechosos. Cuando nos envían un enlace que te has ganado el concurso, te has ganado un premio, tienes un bono y te envían un enlace, evitar ingresar a esos enlaces. O si te envían un enlace señalando que es un banco, que es tu banco, que hay un problema con tu cuenta, ingresa a este enlace y evita, no lo hagas. Si el banco nunca te va a mandar este tipo de comunicaciones. Y si tienes duda, preferible, usa el canal que tú conoces, como sería el teléfono, y llama y pregunta si es que hay algún problema con tu cuenta. Rechazar contactos desconocidos en redes sociales y siempre leer las políticas de privacidad. Aunque sea tedioso, aunque sea un poco aburrido, cuando entremos a los sitios web, a las aplicaciones, leer la política de privacidad, primeramente para verificar si existe una empresa responsable del tratamiento de los datos y quién es a la cual le podamos luego reclamar cualquier tratamiento inadecuado. Entonces, estas son recomendaciones y consejos que se deben aplicar en el día a día y que desde la autoridad queremos brindarlo para poder proteger nuestros datos personales. Nosotros tenemos que actuar respecto a la protección de nuestra información. Bueno, esto sería todo y muchas gracias por la participación en esta charla. Muchísimas gracias, doctor Escudero, por su presentación. Agradecemos también a la doctora González, ¿no? Por su participación y le invitamos, ahí está, activó su cámara. Vamos a pasar rápidamente a las consultas que nos han compartido el público que se ha dado cita el día de hoy. Agradecerles también, ¿no? A ellos, hemos sido 1000 personas conectados que nos mantenemos hasta este momento y vamos a socializar rápidamente alguna de las consultas. La primera pregunta para la doctora María Alejandra González es, en caso se solicite por acceso a información, copias del libro de planilla en una entidad pública, ¿se debe entregar la copia íntegra o se debe realizar tachamiento de datos personales y datos sensibles? Bien, tenemos varias preguntas sobre el acceso a datos de funcionarios y servidores públicos. Todo ingreso económico de un servidor o un funcionario público o que venga del erario público es público. Lo que hay que tachar son aquellos datos que afectan sí nuestra intimidad familiar, por ejemplo, número de hijos, domicilio personal, teléfono personal, pero los datos que están vinculados a los pagos realizados y por el motivo que sea realizado son públicos. Por eso es que también se publican en las plataformas de transparencia. De acuerdo, doctora. Otra consulta que nos realizan es, ¿se puede eliminar una información colgada en redes sociales? Depende de qué información se está señalando. Si es una información que es de interés público. En el derecho de oposición se evalúa mucho el interés público de la información. Por ejemplo, si colocan en una red social un dato vinculado a una denuncia de un funcionario público, por ejemplo, podría ser público. Pero si estamos hablando de la vida privada de una persona, se podría oponer en tratamiento, ¿no? Que se podría desindexar o pedir que se elimine determinada información. De acuerdo, doctora. Otra pregunta que nos realizan, sería la última ya para usted, doctora, es, Ok. si solicito a los estudiantes su consentimiento para el tratamiento de datos personales, para eso, en caso sus datos personales sean utilizados para proporcionarles publicidad, ¿tendría que ser un consentimiento aparte? Si voy a usar los datos de los estudiantes para otras finalidades,
como publicidad, que finalidades que no sean las relacionadas a dar el servicio de educación, tengo que pedir el consentimiento, que puede ser en el mismo documento y que pueda tener la posibilidad de decir que sí o que no, pero tiene que ser adicional, de lo contrario no sería libre. Eso es importante. Antes de pasar con las siguientes preguntas, quisiera señalar que también tenemos un correo, ya la doctora Escudero puso el correo de consultas, pero tenemos un correo especial para los oficiales de datos, para que den sus consultas si es que hay oficiales de datos de entidades públicas o de las entidades privadas que van a ser oficiales de datos también, que es oficialdedatospersonales@minjus.gov.pe, y se va a establecer unas directivas también en el que se va a señalar lo que se entiende por volúmenes de datos, toda esa información adicional va a estar en estas directivas. Gracias, doctora, por esa información. Rápidamente vamos a compartirle algunas consultas también a la doctora Escudero. La primera pregunta es, si una denuncia confirma existencia de una infracción, se inicia un sancionador contra la empresa infractora. Luego, cuando pidan acceso al expediente sancionador, ¿se debe proteger el nombre y datos del denunciante? Bueno, si el denunciante solicita que sus datos no sean entregados a la empresa que está denunciando, bueno, sí, hay que disociarlos, pero en el caso de que es necesario, hay muchas denuncias que involucran básicamente al denunciante afectado y por tanto se necesita o la empresa denunciada necesita conocer los datos para poder hacer sus descargos, ¿no? De acuerdo, doctora. Otra consulta que nos comparten es, ¿qué delitos incurre la entidad cuando no toma el debido control y cuidado del banco de datos y estos son expuestos a la venta en sitios o plataformas web? ¿Quién supervisa los actos de la entidad? Bueno, pues si son datos que se están exponiendo, hay la pérdida de confidencialidad de la información y esta es una infracción muy grave en la ley, ¿no? Entonces sí se le podría sancionar a la empresa por esta infracción de no cumplir con el deber de confidencialidad. De acuerdo, doctora. Y una última consulta es, ¿qué pasa cuando, cuando existe una filtración de datos personales? ¿Se configura un delito, una infracción administrativa? ¿Cuáles son las consecuencias en concreto? Bueno, si es que hay una filtración de datos, con la vigencia del nuevo reglamento, la entidad que sufre esta filtración tiene que reportarla a la autoridad. Tiene que reportarla en 48 horas a la autoridad para determinar nosotros si efectivamente hay algún tipo de infracción en esta filtración de datos, ¿no? Si es que de repente la empresa no ha cumplido con las medidas de seguridad para resguardar los datos, entonces se podría iniciar una fiscalización para determinar, ¿no? Y si es que la empresa no lo comunica en el plazo de 48 horas, pues también estaría cometiéndose una infracción grave. De acuerdo, doctora. Bueno, de esta manera hemos llegado ya a la parte final. Queremos agradecer especialmente a la doctora María Alejandra González por todas las coordinaciones que hemos tenido para esta importante actividad. Del mismo modo al doctor Eduardo Luna y a usted también, doctor Escudero, por su participación el día de hoy. Agradecemos también a las 1000 personas nuevamente. Es importante mencionarlo que nos han acompañado durante esta tarde y esperamos que pues volvamos a encontrarnos en una siguiente actividad. Dios mediante. Muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, Jimmy. Gracias y buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes.